Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a RM. Claramente el día de hoy está marcado y lamentablemente digo el día de hoy porque siempre terminan siendo temas coyunturales los que deberían ser diarios y de agenda cotidiana por el tema de la inseguridad. Estamos ahí viendo si el ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, renuncia o no al cargo. Los rumores más fuertes que hay, nos va a estar contando Javi Calvo qué pasa al respecto, tienen que ver con que podría dejar justamente el ministerio después del 14 de noviembre con los múltiples cambios que uno ya intuye que puede llegar a ver en el gobierno. En un ratito vamos a estar con Diego Kravetz, que maneja justamente ese área, además de la jefatura de gabinete en Lanús, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y otra vez volvemos, ¿no? Cuando hay un tema mediático, cuando hay un tema muy brutal, cuando hay un tema que ocupa espacio constantemente en los noticieros, en los diarios, el tema de la inseguridad se pone en discusión. Y mientras tanto hacemos como que no pasa nada. Ya vamos a ir con eso, pero además con toda la información que estuvieron recogiendo mis compañeros a lo largo del día. Javi Calvo. Sí, te vamos a contar qué pasa con la crisis del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no viene solo a partir del caso que conmocionó ayer del asesinato del joven de 17 años, donde le robaron todas las cosas en Quilmes, apuñalado, fallecido, sino que tiene que ver con un desgaste de la relación política, sobre todo de Sergio Berni, con las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, empezando por el gobernador Axel Kicillof, problemas con varios intendentes, problemas con un sector de la Cámpora, problemas con Máximo Kirchner, y que solamente, ni hablar del gobierno nacional, solamente lo apuntala una sola persona. Te vamos a contar que esa persona es Cristina Fernández de Kirchner. Jairo Estracha. Y las malas noticias también tienen que ver con los precios. Dato de inflación malísimo. Horrible. De septiembre. Si tenés el problema de la seguridad, creo que el combo de toda encuesta aparece también con el problema económico como preocupación central. Venía una desaceleración de niveles altísimos desde marzo del índice de precios que mide el INDEC. Bueno, pegó un salto a 3,5%, más de 52% de inflación en los últimos 12 meses. Un gran desafío para el gobierno y para el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que lanzó su congelamiento de precios hasta el 7 de enero. Yo me acuerdo cuando estuvo acá, seguramente muchos de ustedes recuerden también, Nicolás Massot, que decía, en plena pandemia vino, y él decía, todavía hay que esperar cuando se corra el telón de la pandemia lo que queda, ¿no? Y me parece que lo que está quedando y lo que empieza a verse es esto, menos preocupación, por suerte, porque estamos vacunados, lo escuchábamos a Quirós, casi en la ciudad llegando al 70%, por la cuestión de la pandemia, de las camas, de la Delta, que no estaría llegando, y empieza a verse los temas claramente que tienen que ver con el bolsillo y particularmente ahora con el tema de la inseguridad. Y nos preguntábamos si era el debate más incómodo. Yo creo que claramente sí, ahora lo vamos a estar hablando con Diego Kravetz, pero es un tema que a nadie le resulta funcional, salvo en elecciones. Es un tema que llega tarde y mal. Ahora estamos hablando por este chico asesinado por una bicicleta, 17 años, 8 de la mañana, una situación en la que la policía llega y dice, como decía Sergio Berni, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? No puede la policía solamente ir y buscar a esta persona y detenerla. Con eso no alcanza, es mucho más, es sistémico el problema. Ahora, cuando empiezan a hablar de esos temas, se aburren, es largo, es tedioso, porque hay que hablar de educación, hay que hablar de salud, hay que hablar de qué pasa en las cárceles. A nadie le importa un pomo lo que pasa en las cárceles. A nadie le importa nada lo que pasa en las cárceles. Y no es un tema del falso progresismo o del mal llamado garantismo. Hasta por una cuestión, y no me lo olvido más, pero que suele explicármelo así, uno de los tipos que creo que más sabe este tema, que es Leandro Alperín, y en algún momento lo vamos a invitar al programa, decía, hay que pensarlo hasta desde el punto de vista egoísta, porque en este país no existe la cadena perpetua, no existe el hecho de que alguien vaya preso para el resto de su vida. En algún momento la gente que hoy está detenida va a salir y se va a cruzar con vos, se va a cruzar conmigo, se va a cruzar con tus hijos, se va a cruzar con los míos, se va a cruzar con tus viejos. ¿Querés pensarlo así? ¿Y cómo querés que salgan? ¿Peores? ¿De verdad querés que vayan a una escuela del delito?
y que cuando salga ya estén jugados, que no tengan absolutamente nada que perder. Hay apuestas que hacemos nosotros cada vez que agarran a alguien y decimos, tenía antecedentes. Y efectivamente, en este caso en particular que estamos hablando, tenía antecedentes, y en todos los casos en general hay antecedentes. Porque cuando llega, y uno se pregunta, ¿qué hizo el Estado? Porque cuando hablamos de la anomia y de la falta del Estado, estamos hablando de eso. ¿Qué hizo el Estado cuando lo agarró la primera vez? Contame, porque nos enojamos ahora. Y por supuesto, y vemos imágenes tremendas, y vemos a sus familiares desgarrados. Un pibe que iba al colegio, ¿no? Estaba yendo sí, a la escuela. al colegio con la bici. Pero la primera vez que agarraron a uno de los que presuntamente, aparentemente resulta ser, creo que es, ¿no? Porque era en flagrancia, estaba ahí, lo engancharon uno de los autores. Y tenía antecedentes por robo. ¿Cuánto lo tuvieron? 4 días. 4 días. Y acá es incómodo el debate, porque le incomoda a todos. Le incomoda, por supuesto, a los punitivistas le incomoda. A la derecha le incomoda. ¿Por qué? Porque no tiene ganas de hablar, tiene ganas de hablar de más penas, tiene ganas de hablar de la cárcel, tiene ganas de hablar de más castigo. Ahora eso solo no alcanza. Y el resto del debate que tiene que acompañar esto no les gusta. Hablar de qué pasa con la situación familiar, qué pasa con la situación, insisto, educativa de esa persona, qué pasa hasta con, no sé, con la vida que tuvo, qué pasa con los ministerios de desarrollo. Siguieron a esa familia, a esos chicos, que después se convierten en delincuentes. Nadie, no nacen los pibes delincuentes, claramente. No les gusta la segunda parte del debate a los punitivistas, o a los que piden mano dura. Y al garantismo tampoco. Porque el garantismo solo no haces nada. ¿Por qué el que las hace no las paga? ¿Hay alguna explicación? ¿Por qué un juez a los 4 días larga a alguien que entiendo que si funciona bien, ahora me lo va a decir Kravitz, en provincia de Buenos Aires podría tener una sentencia en 1 mes, 2, 3? ¿Qué te dicen los jueces? No, las cárceles están repletas, yo no puedo meter a un tipo en cana si lo voy a tener 3 años y después lo van a terminar largando igual. El sistema está roto. Bueno, hay muchos temas. Hoy hablaba Bernie, decía lo siguiente, y me quiero meter con un Bernie que antes de finalizar el programa vamos a ver si podemos confirmar o no si está renunciado post 14 de noviembre. A ver. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica, que es la inseguridad, y esa enfermedad endémica tiene un abordaje que es multiagencial, interdisciplinario, que pensar que el problema de la seguridad es un problema policial es una mirada reduccionista del problema. Tenemos que discutir fuertemente los argentinos cómo queremos, qué justicia queremos, qué educación. Esto es un tema cultural. Mire, ayer a Luca lo mataron por matar, ni siquiera se resistió. Déjeme decirle algo. Bueno, solemos manejarnos en este programa con los WhatsApp. Le pregunto a Sergio Berni en un tema que ahora va a tratar Javi Calvo, justamente si lo damos por renunciado, porque estaba viendo, y la respuesta es, ¿la llegás a leer de ahí? ¿No dice no leerla? No dice no leer, fíjate, no dice que llega. Te doy por renunciado nunca. Nunca. Bueno, no es lo que está diciendo el propio Bernie en privado, alguna gente allegada a él. 2208, frente a la pregunta concreta, la respuesta concreta es nunca. Bueno, hay que ver vamos si la pregunta no es si se da por despedido. Bueno, ponele. No, porque tal vez está esperando que lo echen. No, bueno, por renunciado dice, acaba de decir Sergio Berni, nunca me doy por renunciado, algo que venía sonando. Bueno, me parece que está buena la segunda parte, ahora cuando pueda le vuelvo a mandar. Diego Kravitz, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Siglos que nos conocemos. Muchos años, sí. Te voy a pedir un favor. No tantos, porque vos sos una persona muy joven, pero no me unos chupé la cuantos media. años. Pará, no. No, lo que te iba a pedir es lo siguiente, en serio. En un debate tan difícil, háblame en fácil. O sea, háblame en fácil. Cuando uno escucha esta cuestión que es interdisciplinaria, dice Bernie, no le pueden echar solamente la culpa a la fuerza, la policía llega y agarra, a uno empieza a decir, uy, qué complejo, ¿no? Tiene tantas aristas, pero realmente las tiene y nadie se quiere meter de lleno en esto. ¿Qué pasa? ¿No garpa, no rinde, no se capitaliza en votos? No, lo que dice Bernie tiene razón. O sea, la seguridad tiene múltiples miradas y múltiples abordajes. Obviamente no es solo la fuerza policial, pero hay cosas que son más simples y para ir a un debate simple te diría, la seguridad se reduce básicamente a la decisión política de a dónde orientás
la fuerza de seguridad y la justicia, porque la justicia hace un montón de gestos a la política y las hace todo el tiempo. No es solamente la fuerza, digamos, las fiscalías federales o los jueces federales los que hacen gestos a la política porque juzgan políticos. La justicia va virando a medida que la política va virando. Por eso Bernie queda descolocado de alguna manera, porque él tiene una visión de la seguridad en donde la fuerza está orientada al combate del delito y tiene un gobierno que políticamente está orientado al otro lado. Por eso el primer gesto de la justicia... ¿Cuál es el otro lado, Diego? Porque el primer gesto de la justicia hacia la política cuando asume Kicillof fue el fallo que habla de la liberación de presos, que es muy anterior al COVID. A la semana que asume Kicillof, el primer fallo relacionado con la política de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires es un fallo que dice: señores fiscales, señores jueces, señores políticos, los presos están en condiciones tales que tienen que empezar a pensar o hacen cárceles mejores o empiecen a pensar en penas distintas a la privación de la libertad. Ese es el primer fallo. Pero es cierto. Pero no importa que... Pero no es el problema si es cierto o no, es el gesto de la justicia hacia la política. Entonces, el discurso de Bernie iba hacia un lugar donde las fuerzas orientadas al combate del delito y la justicia iba en sentido contrario, porque no hay combate del delito si a la misma persona la metés presa en un año 5, 6 y 7 veces, que es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires hoy. Y no es solamente el COVID, es una lógica de la justicia que viró a partir de la política. Explícame por qué salen. O por qué y por entran múltiples 5 veces motivos, porque el fiscal y el juez no son, digamos, gente que vive en otro planeta. Cuando la política, cuando el poder político, el que tiene la manija de la política, lo va a castigar si va hacia un lugar donde ese poder no está, el fiscal... Pero el fiscal no se arriesga, ni la policía se arriesga, ni nadie se arriesga si después se van a comer un juicio político o si el policía va a terminar procesado en una causa penal. Se ven forzados, decís, a largar a los delincuentes. Eso estás diciendo. Por supuesto, por supuesto. Vos fíjate que nosotros tenemos casos con nombre y apellido que son insólitos. Nosotros tenemos el caso, no sé, te digo lo de Lanús porque son los que uno maneja de forma cotidiana. El Dibu. El Dibu vendía drogas, aparte de hacer todo tipo de tropelías. Preso el Dibu. A los 15 días de preso salió. COVID. Salió. Se lo pusieron en prisión domiciliaria. Desde la ventana miraba una casa. Llamó a 4 amigos, asaltó la casa. A los 3 meses de vuelta el Dibu afuera. Pero una cosa insólita. Lo fueron a meter preso en donde tenía la prisión domiciliaria. El Momo. Estaba pesado. Villa El Morro, una persona que manejaba un pasillo, manejaba la venta de droga de punta a punta, pesado, con arma, tipo pesado de verdad. Preso, COVID, afuera. A las 4 semanas de vuelta el Momo en el pasillo. Dale, ¿qué tipo de lógica de seguridad pública puedes tener con una justicia que fuera de los eslóganes de la puerta giratoria, con nombre y apellido no te puede justificar? Porque aparte, eso que decías vos, que lo dijiste, lo explicaste muy bien. Hay una cuestión, déjame decir esto porque me parece, a mí por lo menos yo lo siento como medula. ¿Qué tiene de progresista si vos a una persona que está desviada en sus valores de vida, la sacás sin ningún tipo de remedio previo, de vuelta la dejás libre para que vuelva al mismo lugar a hacer lo mismo? Pero en ese punto tiene razón Kicillof entonces, porque hay parte de la oposición de Juntos por el Cambio que dice el gobierno liberó presos. Se escuchó ayer en el debate incluso, pero vos estás diciendo... Es la justicia, hay un problema con la justicia. En ese punto tiene razón Kicillof. No, tiene razón a medias. La justicia le hace un gesto a Kicillof. La justicia le hace un gesto a Kicillof, porque es la misma justicia, la justicia que no ve lo el hacía cambio antes. político y juega. Cuando la justicia ve el cambio político, jugó al revés de como venía jugando. Por eso el fallo que libera presos es el primer gesto, no es del COVID, es de la primera semana del gobierno de Kicillof. ¿Por qué? Porque es un gesto a Kicillof. La justicia le hace un gesto a Kicillof. Entonces no es la justicia como si fuese una cosa, un ente abstracto y qué sé yo. No, es la justicia que hace un gesto a la política, al poder político. Pero ¿por qué la política, digo? Y ahora quiero, esto lo conoce también Javi, digamos, pero ¿por qué el gobierno de Kicillof, digamos, que uno piensa que está orientado a determinado tipo de votante, tendría un gesto que, si vos lo pensás, termina, digamos, golpeando directamente? Porque más allá de que es transversal y que afanan al pibe de la bici y afanan al pibe del Audi también, claramente golpea a los sectores más humildes y más empobrecidos, que son los que tienen que salir más temprano, que tienen que volver más tarde, que están más tiempo en la calle y que tienen menos posibilidad de ir a resguardarse en un country, aunque en los countries, digamos, también hay robos. Pero si hablamos de homicidio, estoy segura que la tasa de homicidios es mucho más alta, por lo menos en la ciudad,
seguro de Buenos Aires en los barrios del sur que en el norte de la ciudad o en el centro de la ciudad. Sí, yo creo que porque hay un sector del progresismo, que por ejemplo donde está Kicillof, en donde hay un valor que tiene que ver con, que no, es un valor, y yo no lo voy a discutir porque cada uno tiene los valores que le parece, donde, digamos, siente que la persona que delinque es una persona que no ha tenido oportunidades y que merece de alguna manera ser tratada distinto, no como por la conducta que hace, sino por su condición. Sí. ¿Está bien? Por su condición de pobre o de mal. Exactamente. Entonces, es una forma de justificar sus valores, que es, bueno, le damos una oportunidad más, lo dejamos libre, no dejamos que la fuerza de seguridad la agredan. Pero ¿entendés que esa oportunidad debería dársela en la cárcel, que es un debate que nadie quiere dar, porque una vez que un tipo, una señora, entran es un absurdo. Al servicio penitenciario, se olvidan todos, es como un pozo ciego. En la práctica es un absurdo, porque no es solamente que la cárcel reproduce la conducta criminal, sino que el hecho de la no intervención lo que provoca es que la persona cuando sale, no es que se pone un parripollo después de hacer una entradera. Hace entradera o hace otro tipo de delito. O sale como sale con una lógica ya cultural, formada. Lo dijo bien Bernie. Bernie, para mí, acierta. Mucho del delito tiene que ver con una cultura mamada por la persona que comete el delito, porque tiene que ver con su entorno familiar muchas veces, con su entorno vecinal. Tiene que ver con la educación. Mira, yo el martes fui a la escuela 34 de Lanús. Escuela que está justo enfrente de una villa nuestra que se llama La Antena. El 60% de los chicos de la matrícula de Escuela 34 no va al colegio. Empezó el colegio y no va al colegio. Y no va a volver al colegio. No va después de la pandemia. No va después de la pandemia. No va. No es que no está abierto el colegio. No va. Perdieron la costumbre de ir, los papás no lo quieren llevar. Y hasta antes de la pandemia iban. Hasta antes de la pandemia iban. Entonces, ¿vos qué tenés? El chico más vulnerable, después de estos 2 años, es el chico, el de primero y segundo grado, que está en tercer grado, es analfabeto, en el colegio 34 de Lanús. Para no meterme en otro colegio, es un colegio en un lugar muy vulnerable de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el chico de tercer grado prácticamente es analfabeto en general. El 60% de los chicos de la matrícula de 1 a 6º grado no está yendo al colegio. Muchos se van a cartonear con los papás. Se van a cartonear porque están en un momento las casas mal. Muchos de los papás perdieron la costumbre de llevarlos y no los están llevando. Los servicios sociales, cuando les pedís que atiendan, algunos son municipales, tratan de hacer frente en la cantidad que se está dando. No hay servicio social, vos decías el Estado que hace, no hay servicio social. Vos cuando tenés un problema en un curso donde tenés 25 chicos, tenés un problema con 3, un servicio social va y aborda. Ahora, si vos tenés 25 chicos y tenés problema con 21, no hay servicio social que absorba semejante catástrofe que tenés hoy en los sectores vulnerables. La pobreza con la delincuencia. Que, por supuesto que lo voy a asociar, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, pero por supuesto, porque el chico que se cría en la pobreza, que muchas veces, en general, el 90 y pico % de los papás trabajan, pero también es cierto que ese chico ve cosas en donde los valores se van trastocando, porque donde menos llegue el Estado, más aprovechan ciertos delincuentes. Y gana mucho más un chico de la misma edad que hace de campana en un búnker de droga que lo que gana el papá de él. Pero y no te cuento, polémico, digo, y no te cuento, diciendo, ¿sabes la cantidad de gente necesitada que no se le ocurriría ni se le pasa por la cabeza salir a chorear? Está bien, y a otros se le pasa por la cabeza porque lo ven ahí y le ven la plata fácil y no llega a otro valor que ese y lo hacen. Pero es la realidad. No es que uno está estigmatizando, es una realidad. El chico que está y se cría en una casa, que está en un pasillo, y en el pasillo, por ejemplo, hay una venta de droga, y el que vende droga y el que hace de campana venta de droga ganan más que el papá, la mamá y todos los planes juntos desde el pasillo, obviamente que por ahí pensalo, ¿qué piensa el chico? ¿Dónde está? Si aparte no hay pena, no es lo mismo hacer la cosa derecho que no hacerla porque igual salen de la cárcel en 5 minutos. ¿Qué piensa el chico? Dale, esto es un problema mucho más grave que un delito. Es un problema cultural de qué valores formás en los lugares más vulnerables. Pero entonces vos, digo, estás, y ahora quiero que entre Javi, pero digo, vos estás en el área de seguridad y yo agarro a un delincuente a 2, a 5 y después yo sé que van a salir porque no me está acompañando, digamos, el sistema sociojurídico, si querés llamarlo como digo, pero con una diferencia, Yo no soy un observador de la realidad. Pero vos crees que no te acompaña por un sesgo ideológico que tiene el gobierno de Kicillof. Sí, pero yo no soy un observador de la realidad. Entonces, mi deber es no solo ir y volverlo a meter preso si comete un delito, sino que el deber nuestro como Estado es, por ejemplo, hacer lo que hace Grindetti, que creó un plan de Lanús Construye Futuro y está tratando de llevar a los chicos a un sistema educativo
ad hoc dentro del municipio. Bueno, eso es parte de lo que somos nosotros. Si no, simplemente te diría, vengo acá a describirte la realidad. La realidad es la que te conté. Pero vos decís, es un sí, es Vení un sí. conmigo, la realidad es la que te conté. Pero además hace 6 años que están gobernando Lanús. Sí. No es que empezaron No. hace 2. No. ¿Esto es un increscendo o está estable en estos 6 años? No, nosotros estadísticamente, para salir de la discusión, si querés, de política partidaria, estadísticamente nosotros empezamos el 2015 con un homicidio en ocasión de robo, que es el dato más duro de la seguridad pública, por mes. O sea, Lanús tenía un promedio de entre 12 y 15 homicidios por año. Nosotros terminamos el 2019 con 2019 entero sin homicidios en ocasión de robo. O sea, nosotros mejoramos. Bueno, también es cierto que hubo pandemia, la gente salió mucho No, menos. antes de la 2019. pandemia, 2019. Esto fue marzo, abril 2020, ya está Claro. perdido abril Por eso, 2020, bueno, ok. por eso, Sí. bueno, está bien. Entonces, eso empezó a cambiar. Año previo a la pandemia no tuvieron directamente. No tuvimos, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea, fuimos bajando hasta llegar a 0. Sí. No solo por el accionar nuestro, porque nos acompañó el gobierno provincial, por el gobierno nacional, porque la justicia acompañaba. Entonces no tenías al mismo preso o al mismo delincuente repetido ¿Y cuándo por dejó mil. de acompañar? ¿Cuando asume Alberto Fernández, Axel Kicillof, Empezó el a gobierno acompañar de... distinto, mucho menos. Sí. Sí, porque aparte son fallos que los obligan. Los fallos de casación o de la Corte de la provincia son obligatorios para los jueces de instancia y para los fiscales. Entonces, ellos mismos se meten en un brete cuando se van Pero de digo, eso. lo que estás diciendo, perdón, pero no quiero ser reduccionista en esto, pero lo que estás diciendo es, mientras dure este gobierno con este sesgo ideológico y esta mirada ahora le vamos a preguntar a Cecilia Moró, que anda por ahí, pero mientras este gobierno esté en el poder, independientemente de que cada uno vaya, para que la gente entienda, y encuentre al delincuente que cometió un delito, la justicia en su gran mayoría lo va a soltar. Es que... sí. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, lo estoy diciendo Igual, más claro. no parece tan lineal el sesgo ideológico, porque si ese fuera el sesgo ideológico, el ministro de Seguridad no sería Berni, que no parece tener el sesgo ideológico que Pero vos está planteando. fíjate, Berni lo explicó, otra vez, Berni lo explicó, lo dice él mismo. Berni está más cerca de él que de... Berni Por lo eso digo, pero bien. entonces no es tan Hoy, simple ¿no? el sesgo Totalmente. ideológico del Pero gobierno de la provincia. Berni lo explicó bien. Él dice, yo tengo una decisión política y conduzco una fuerza con decisión política para combatir el delito. Pero eso es Berni, no es el gobierno de la provincia. Eso es Berni. Entonces, los jueces no son bernicianos. Los jueces entienden que quien tiene el poder político de la provincia no es Berni. El que tiene el poder político es hoy Axel Kicillof con un sesgo ideológico. Ese sesgo ideológico a donde apunta la justicia a partir de quien ganó con los votos, que es Kicillof, hace que, aunque Berni, que para mí es un buen ministro, haga malabares, no le va a terminar de ¿No ir tiene bien poder, nunca. Berni? No, sí, tiene un poder relativo en una situación complicada. Ahora, cuando hay mucha decisión política, hay una fuerte impronta, por ejemplo, del gobernador, si hubiese una fuerte impronta del combate del delito, la justicia lo acompañaría mucho más a Berni. Eso no pasa porque el gobernador no lo pide. Eso no pasa porque el gobernador no lo pide. Si el gobernador lo pidiese o lo dejase entrever, pasaría distinto. O sea No que tengas hoy, ninguna duda. el tipo que entró y salió 5 o 6 veces, vos lo responsabilizás políticamente a Kicillof. Yo responsabilizo de la realidad. El poder político Bueno, da un mensaje y es clarísimo. está bien. Sí, lo responsabilizo. Sí. Sí, totalmente. Diego, entiendo que tenés otro compromiso, Sí. muchísimo. No, gracias a vos. No, tenés que decir, sí, no, me quedaría acá. Pero Me quedaría lamentablemente acá lo charlando arreglé con vos como antes de siempre, sí. Próximo operativo va Jairo Sí, con... pero invitémoslo otro día para que podamos preguntarle sobre lo que pasa en Lanús con el tema de la inseguridad, porque me parece que nos puede dar una visión que muchas veces los medios, por prejuicio, por miedo, no abordamos. O lo abordamos solamente desde un lugar de un caso, ¿no? Un asesinato, un robo. Porque hablamos cuando... el caso de ayer del Por eso chico de estamos Quilmes. hablando, Javi. Si no, vos creés que estaremos con Diego hablando de digo, esto ahora Ese, acá. igual Dale. me parece como, yo usaría como un buen disparador lo que dijo Berni, que por ahí vos lo tomaste como como casi una excusa, por ahí en la forma que él lo dice. No, una excusa. Pero no, él manifiesta algo que es muy correcto. Vos cuando ves en casos concretos de chicos o de ya más grandes en Lanús, los factores que cuenta Berni, los factores culturales, vos por ahí ves un chico igual de 10 años, que está en un mismo pasillo con una determinada familia, que ya lo ves y conoces un poco del entorno y la familia y ya te diría, no quiero ser determinista, pero es muy probable que el chico termine de una manera, en el mismo pasillo, un chico de una manera y otro chico de otro. Porque hay factores culturales, familiares, del entorno que hacen y tienen mucho que ver después con la creación del delincuente. Y eso
donde también vos decís, bueno, ¿qué hace el Estado que no se mete? Bueno, por ahí porque el Estado tiene, digamos, paradigmas que han quedado viejos en las realidades de nuestros lugares más vulnerables y merecen otra discusión, que no es una discusión partidaria, es una discusión que por ahí la diputada Moró y otros diputados que son también muy inteligentes perfectamente pueden dar. Hoy la discusión de cuándo se entra al mundo delincuencial ya no es más los 14 años. Los chicos de 10 años, hoy un chico de 10 años te aseguro que está, cuando empieza en su mundo, en ese pre-mundo adolescente, es donde empiezan a entrar a este submundo por un montón de factores, y estaría buenísimo que la Cámara de Diputados y que por ahí todos los políticos que estamos, muchachos, por ahí haya que hacer bajar la edad de imputabilidad. No, al contrario, no estoy hablando de imputabilidad, no estoy hablando de imputar penal, es cómo abordamos desde el Estado para acercarnos a los chicos de 9 y 10 años para ver cómo lo contenemos y no termine en un mundo tan tremendo como es el mundo del delito. Digo, nos comprometemos a seguir este tema, más allá de, insisto, Javi, me parece que lo conoces como nadie, estás al frente de un medio. Garpa o sirve o cuando pasa algo que por alguna razón traspasa, digamos, el espacio físico donde tuvo lugar ese Totalmente. delito. Pero por nos alguna quedamos razón lo de muchas Luca, veces, por alguna razón, digo, si no hablamos del tema, no lo discutimos porque no nosotros tenemos que hacer una introspección y autocrítica de los medios que nos ocupamos solamente de estos casos. Totalmente. Y no hablamos de la seguridad cuando pasan estos casos. Totalmente. Y acá lo que está hablando Diego es de un tema sistémico. Bueno, pero tenemos que encararlo. Pero, Javi, la palabra ya es aburrida. O sea, a ver, seamos honestos todos, ya la palabra es aburrida. Lo escuchamos a Bernie decir sistémico, no se hace cargo porque la cana... Pues... No, es un debate que hay que darlo muy complejo y que hay que realmente escuchar. Lo que pasa es que es a largo plazo, un pibe de 10 años, que tenés que agarrarlo ahora, que tenés que ver qué pasa con su familia, que tiene que intervenir sociólogo, psicólogo, tenés que ver cuál es el entorno en el que vive, dónde vuelve tal vez el padre, digamos, a la... es un tema a mediano y largo plazo, y lo que pasa es que los votos lo necesitan el 14. ¿Qué porcentaje había dejado la escuela? En esta escuela el 60%. Es terrible. 60%. Es terrible. Va a ir, es un desastre. Graves, volvés porque tenemos ganas de hablar, te lo llevas a Calvo a dar una vuelta. Ahí está, va. Amigo, o sea, de lo que yo entendí, vos le pedirías a Kicillof que no lo saque a Bernie. No, yo le pediría a Kicillof que tome la decisión política de combatir al delito. La decisión política de combatir al delito es de Bernie y no de Kicillof. Si Kicillof la tuviese, la provincia de Buenos Aires estaría muchísimo mejor. Entonces no tiene la decisión política de combatir al delito. Bernie no la tiene. Definitivamente Bernie no, Kicillof. Bernie sí la tiene. Bernie la tiene y Kicillof no tiene la decisión política de combatir el delito. Totalmente. Graves, gracias. Gracias a vos. Un gusto enorme. Igualmente. Bueno, ¿qué hacemos con Bernie? ¿Qué hacemos con Bernie? Ahora le seguimos, a ver, contame, porque mientras yo les puedo seguir escribiendo. Bernie en las últimas 2 semanas discutió feo con Máximo Kirchner, ha trascendido, no lo ha agarrado del cuello, ha desmentido eso, discutió feo, sobre todo después de la derrota electoral de las PASO. Discutió feo con Martín Insaurralde, el flamante jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con quien ya como intendente no tenían la mejor relación. Y, insisto, con la información que yo tengo, le creo a Bernie que dice en on que nunca renuncia, que no hay que darlo por renunciado. Él está diciendo que después del 14 de noviembre se baja del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires porque no se siente respaldado, porque no siente, probablemente por esto que explica Kravets, no siente que su mirada sobre la política de seguridad que hay que aplicar en la provincia de Buenos Aires sea la que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que además le achaca que no maneja bien a la policía bonaerense, porque esta semana hubo amagues de una posible protesta policial mañana que ese fuego se apagó con un aumento que les dio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque algunos policías, algunos miembros del cuerpo policial bonaerense dijeron, hay plata para los viajes de egresados gratis y no hay plata para nosotros tirarnos un peso. Bueno, le achacan ese problema a Sergio Berni, y Cristina Fernández de Kirchner, que es la única que banca a Berni, lo está pensando con un futuro político en la ciudad de Buenos Aires. Después de que en provincia el PJ bonaerense, liderado por Máximo Kirchner, no le permitió
competir en las PASO, que había abierto una lista, creo que en Zárate, para competir dentro del Frente de Todos, una PASO, y le hicieron bajar la lista. Que es atractiva la figura de Sergio Berni, además mide muy bien, digamos. Mide muy bien políticamente en provincia, sí. pero también en la ciudad de Buenos Aires. Eso no, eso... Hay que ver, a ver, si bien son figuras políticas distintas, al estar su pareja en la lista de Tolosa Paz, sería raro que rompiera también ahora Berni yéndose. Digo, haría un ruido particular. Puede que sí, por eso está planteando que se iría después de las elecciones del 14 de noviembre. Pero atención con lo que decía Kravitz recién, ¿no? No tiene la voluntad política Kicillof de combatir el delito. Clarito, cortito y al pie. Estaba Cecilia Moró, lo estabas escuchando, ¿no? Bueno, lo estaba escuchando, Diego, dijo ¿cómo muy están? inteligente, arrancó con una diputada muy inteligente, pero básicamente que no quieren tratar el tema, que insisto, para mí, si no estás de acuerdo, por supuesto, decímelo, pero lo estamos tratando lamentablemente porque hay temas que se vuelven sumamente mediáticos, entonces todo el mundo le hinca, digamos, el diente al tema, pero si no lamento pasa. a veces que a veces se traten estos temas, pero lo cierto es que los que vivimos en el Gran Buenos Aires todos los días vemos hechos de inseguridad con mayor o menor intensidad, pero no son cosas que pasan esporádicamente y viene hace mucho tiempo. Y lo cierto es que yo quiero decir que, más allá de lo que decía Diego, que es mentira, que el único gobernador que en los últimos tiempos está haciendo plazas en las cárceles es Axel. Está haciendo 14.000 plazas de las 25.000 que ya hay. Y si no están hechas es porque hubo que hacerse cargo de una pandemia y de un sistema de salud que estaba devastado. Entonces tal vez la prioridad se puso en lo sanitario. Pero, digamos, si Axel tuviese prejuicios no estaría haciendo más plazas en las cárceles. Que la justicia le dé un gesto de liberación de presos es una falacia, no sé ni siquiera de dónde lo saca. Me parece que si hay alguien que no tiene relación con la justicia es Axel. De hecho, hasta hace poco tiempo estaba justamente involucrado en algunas causas de las cuales pero Cecilia, finalmente no hace fue falta tener relación política para que la justicia pero, digamos, haga un gesto si entiende pero que... ¿cuál es el gesto hacia Axel de liberación de presos de un fallo que la verdad yo no acabo de escuchar que existió? Porque la verdad... Si entiende que había una mirada garantista, igual me parece que no que hablar de garantía, pero si entiende que Axel Kicillof tiene una mirada garantista respecto a la situación del delito, ¿qué es tener una mirada garantista con respecto a la situación? Menos Axel lo que tiene es menos una mirada cárcel, integral. menos detenciones, está haciendo más cárceles y nuestro Congreso, nuestro bloque, digamos, pidió y le dio a la provincia de Buenos Aires y pedimos un punto más de coparticipación para seguridad, para prevención, para patrulleros, para cámaras. Estos días Axel repartió patrulleros en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sabés lo que eran los patrulleros que dejó Vidal? No. ¿En qué condiciones estaban y cuántos había? No. Terrible. Entonces, digamos, discutamos con las cosas arriba de la mesa. Axel tiene una mirada completamente profunda e integral de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Pero, Cecilia, con respecto a la ayúdame seguridad. con esto, porque estoy pensando, y chicos también en quienes nos están mirando. Vos decís, dejó un desastre, como venimos escuchando, dejó un desastre la educación. Sin embargo, no él en las elecciones, justificarme el espacio político terminó ganando. Yo no sé, los bonaerenses, ¿qué votaron? Claro, ¿qué a ver, votaron? esa es otra historia. No, pero te pregunto, porque digo, frente a una pésima gestión en algo que te involucra directamente. No, yo creo que, como yo creo que el seguridad. resultado de la elección no se puede, digamos, desprender del año y medio o casi 2 años que estamos en pandemia, encerrados, con una situación de mucha incertidumbre económica, social, afectiva. Todos vivimos situaciones dramáticas de gente que perdió la vida, cercanos a nosotros, gente que perdió el laburo, gente, bueno, nuestros hijos que no pudieron hacer vida normal, un montón de cosas. Digo, para mí la derrota en las elecciones es multicausal, digamos. Y a mí lo que más me preocupa, ni siquiera diría que el Frente de Todos haya perdido la elección. A mí lo que más me preocupa, el dato que más me alarma es la poca gente que votó en la elección. Yo prefiero que la gente vaya y vote a que se quede en la casa desesperanzada de que no hay forma de revertir esta situación compleja que la Argentina está atravesando. Pero también, digo, en esto multicausal votaron entonces una mala gestión. No. ¿No es subestimar un poco al electorado? No. A ver, en primer lugar... Si a mí me dejas en la puerta de mi casa, no sé, un patrullero que no tiene rueda, que no tiene nafta, y la verdad no te voy, no te voy a volver a votar. Vidal ya no era candidata en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no te olvides que Vidal contra Axel perdió por 16 puntos. La tuvieron que llevar a la ciudad de Buenos Aires y hacer un trueque con el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y sí, la tuvieron que llevar porque en la provincia de Buenos Aires no tenía posibilidades otra vez
aparentemente de ganar la elección. Entonces la cambiaron de distrito. Está muy bien, digo, la gente eligió, tomó una decisión. Ahora, también hay que tener en cuenta, digamos, que la pandemia puso al mundo y a la Argentina patas para arriba. A ver, nuestro gobierno hizo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional lo que pudo con lo que tuvo. Porque vos no te olvides, Romina, que nosotros asumimos y a los 90 días nos agarró lo que nos agarró. Mientras veíamos qué pasaba en el mundo. La ciudad de Buenos Aires también, y sin embargo, la ciudad de Buenos Aires es otro también. espacio político Y es cierto que nosotros debemos haber cometido errores, y seguramente los cometimos, como para haber perdido la elección. Ahora, eso no significa que no hayamos hecho todo lo humanamente posible para estar presente desde los diferentes niveles en todo este tiempo, al lado de la gente, pasándola mal. ¿No te gustó lo que planteó Kraves? ¿No te gustó? No, porque eso de estigmatizar como que, viste, el garantismo es progresista y la mano dura es de derecha. La inseguridad es un problema que tenemos que resolver todos, ¿entendés? Y me parece que no se puede hacer política con eso, ni discutir en campaña desde ese lugar. Discutamos en serio en otros momentos, digamos, cuando no estemos en campaña, cómo resolvemos un problema estructural. Sabe que en otro momento no le importa a nadie. Digo, ¿Por qué no conviene hablar? ¿En qué momento se discuten esas cosas? Si venimos hablando de la inseguridad, particularmente en el conurbano bonaerense, a mí me gustaría ampliarlo porque nos ve gente en todo el país, en los conurbanos de todas las grandes ciudades, del Gran Rosario, ni te cuento, del Gran Córdoba, del Gran Mendoza. Digo, hay una problemática. Es cierto que el conurbano bonaerense, por una cuestión de porteñocentrismo, nos preocupa y estamos más atentos. Ahora, ¿hace cuánto que venimos? Hace mucho, y es un problema que se incrementa. Y pasan los gobiernos, y pasan las gestiones. Mirá, yo ayer, y de los últimos 34 años gobernó 30 años, lleva gobernando 30 años el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Me entendés? Habían agarrado a los monos, a un pedazo de la banda. Muchos de ellos tenían sociedades de acciones simplificadas. ¿Sí? Tenían SAS. ¿Sí? Esa es una figura que el macrismo creó para que vos con un simple papel puedas crear una empresa. Y tenían teléfonos fijos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y teléfonos fijos. Entonces digo, hay un sistema judicial de seguridad penitenciario que hay que sanear definitivamente. El sistema penitenciario bonaerense, el federal, el que sea, Macri lo tenía intervenido pinchándole los teléfonos para escuchar a los que había del otro gobierno anterior en esas cárceles. Pero no simplifiquemos las no cosas. simplifico. Lo que el problema fue Macri. Te estoy diciendo que los últimos 34 años gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco simplifiques a la provincia de Buenos Aires o a un partido político la crisis de la seguridad o la inseguridad o del sistema penitenciario. Es un problema estructural que ha ido incrementándose, sobre todo en los grandes centros urbanos. A ver, en La Plata gobierna el PRO y hay situaciones de delito. En Florencio Varela gobierna el Frente de Todos y hay situaciones de delito. No tiene que ver con quién gobierne. Ya lo sé. Yo vivo en un distrito gobernado por el Cambiemos, el PRO, no sé cómo se llama. Pero Cecilia, la que saca a Macri sos vos. La que saca la bandera de Macri sos vos. Yo digo que lo que no podemos hacer es desconocer de dónde venimos. Yo vivo en un distrito, yo vivo en Pero San no Isidro. venimos de hace 4 años. Eso es lo que planteo. Hace muchos años con este tema. Fueron nefastos. Lo que pasó en la Argentina en los últimos 4 años no había pasado nunca en la historia democrática argentina, salvo en el interregno del gobierno de De la Rúa. Yo vivo en un distrito que Cambiemos gobierna y no puedo decir que mi intendente no se ocupa de la seguridad. Gustavo se ocupa de la seguridad, con todas las limitaciones que tiene. Pero lo intenta, pero tenemos móviles en San Fernando, Juan Andreotti se ocupa de la seguridad. No es un problema de partidos políticos. No hay un proceso que falta en el kirchnerismo, tal vez de autocrítica, cuando uno mira la película del crecimiento del narcotráfico de los últimos 15, 20 años, de los cuales ha habido... Pero es mundial, Jairo. A ver, ¿vos creés que solo en la Argentina pasó? No, cada uno con su particularidad. Hay un problema en el narcotráfico en todo el mundo y en la región. Echarle la culpa a un partido político del crecimiento del narcotráfico o a un país o a una región. Bueno, vos podés es por lo menos ir viendo, qué sé yo, el aumento de las importaciones de efedrina, vos lo podés ver en un momento de la historia. O sea, hay cosas que pasan en el mundo y después hay responsabilidades de gestión. Pero se fueron modificando los negocios del narcotráfico en el mundo y no se pudo controlar en ningún lado. Evidentemente tenemos que dar una discusión más de fondo y que yo creo que hasta acá el sistema político no ha podido dar, entre otras cosas. Primero porque es un tema del que cuesta hablar, ¿no es cierto? Porque no garpa, no es simpático, tomar posición, bueno, a veces cae mal, pero también porque tenemos un sistema judicial que está completamente corrompido. Porque vos donde tenés
un policía que libera un preso 5 veces en 2 meses, tenés un juez, un fiscal. Bueno, pero ahí estás de acuerdo con lo que planteaba Kravitz. Pero por eso digo que es infantil plantear que la ideología de Axel tiene que ver con la liberación. Lo que te decía Javi, me parece que lo que planteamos también acá, nosotros hacemos como la autocrítica de estar hablando de estos temas, lamentablemente cuando tienen, digamos, una escalada mediática o cuando de repente aparecen determinadas caras que a uno por alguna razón le tocan alguna fibra, sino como decís vos, todos los días tendríamos que estar 24 horas al aire contando este tipo de hechos. Pero si yo, digo, me puedo pensar en vos, en Vidal, digo, las escuché más tiempo, a las 12, discutiendo sobre la conformación de la Cámara de Diputados, si es el avance del kirchnerismo para perpetuarse en el poder. Si es un golpe, decía Di Tulio, no, digo, justo se me ocurren todas cuál mujeres. Es la diferencia? Yo no fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero vos pensás que al que está del otro lado le importa hoy si la presidencia de la Cámara de Diputados va a ser, si es un golpe? ¿O le importa si van a salir sus pibes y le van a afanar las zapatillas y los pueden terminar matando por una bicicleta? Yo no fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Justo se me ocurren mujeres, pero bueno. Yo no fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y la resolución del problema de la seguridad tampoco lo puede hacer un partido o un gobernador solo, sino es con el acompañamiento de un gobierno nacional, de gobiernos provinciales, de todas las fuerzas de seguridad, en coordinación con las fuerzas federales, y tampoco se va a resolver en una gestión. Esto sí necesita un acuerdo de partidos, aparte de una reforma judicial profunda, en serio, digamos, que tenga que ver con esto, la puerta giratoria de la que tanto hablamos, qué hacemos con el sistema de menores, un montón de cosas. ¿Pero por qué no se discute eso en la Cámara? ¿Por qué los legisladores no están discutiendo eso? Y hay una discusión pública en horas, contémoslo en horas, de verdad, sobre la presidencia. Le pregunto a los chicos, digo, la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué sé yo? No sé si es la prioridad. A ver, tampoco vos podés discutir o intentar discutir determinados temas, me parece a mí, cuando pasa un hecho desgraciado, porque nos reclaman que lo discutamos, no, discutámoslo todo el año, discutámoslo fuera del año electoral, discutámoslo en serio, sin especulación, no en el medio de una campaña política. Bueno, se han intentado, Sergio Massa ha presentado en la Cámara, fuera de este año electoral, cuando no éramos gobierno, cuando somos gobierno, muchos proyectos que tienen que ver con el tema, es más, ha presentado un código penal nuevo que no se discutió en la Cámara del Macrismo. O sea, hemos presentado un montón de proyectos que tienen que ver con las tobilleras, y la verdad que no hemos tenido suerte. Pero viste que eso no se discute, pero cuando es el procurador se discute. Cuando son temas como que afectan a judiciales, pero que afectan a la política, ahí parece que los calienta todos. Tampoco se discuten. Bueno, pero parece que se calientan un poquito más, digamos. Tienen más trascendencia mediática. Sí, claro que la tienen. Sí, pero claro que tampoco se terminan discutiendo. Jairo. Cuando vos mirás el mensaje de las urnas, por qué perdieron, que es un poco lo que es el leitmotiv de lo que venimos hablando desde el 12 de septiembre, la gestión de las vacunas, ¿qué peso tiene? Te lo pregunto porque tu nombre tuvo una participación en la ley de vacunas en marco de una propuesta que había hecho el Ministerio de Salud para tratar de conseguir las vacunas, entre otras las de Pfizer, y ahí hubo un bache de llegada de esos lotes de vacunas, y yo siempre comparo con México, que hoy ya tiene 20 millones de vacunas de Pfizer, entre otras, y Argentina está recibiendo sus primeros lotes. Esa demora por esos problemas entre las propuestas tuyas de modificaciones de la ley que aprobó todo el Congreso, ¿crees que tuvieron un peso en la gestión que fueron castigados con el voto? Que quedó indicada, digo, para la gente, y esto me parece que está bueno que lo puedas explicar, como la responsable de meter la palabra de negligencia, ¿no? Quedaste primero ahí como... Caña, después fui yo. No, sí, a ver, que yo siempre lo conté, que ella participó. Es cierto que lo aprobó todo el Congreso, y yo siempre lo hablé con el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud se lo dijeron y avaló el cambio. Ella hizo el cambio, eso dicen que después hizo caer el contrato, pero el Ministerio de Salud en ningún momento dijo, che, esto me voltea el contrato. O sea, me parece que toda la película. Digo, para que quede claro, son dos temas distintos. Igual a mí me interesa la mirada después, si sentís que eso también fue castigado. Dos temas distintos. Yo creo que si alguien pensó que una vacuna era un voto, estaba equivocado. La obligación de traer vacunas a la Argentina, nuestra, como Estado Nacional, era indelegable y creo que para nosotros fue más importante la campaña de vacunación, que todavía se está desarrollando, que la campaña electoral, por lo menos para muchos de nosotros. Y la verdad que me parece que está bien que así sea. Con respecto a lo de Pfizer, la ley, lo cierto es que nosotros hicimos una ley que se votó en octubre del 2020 en el Congreso, en las dos cámaras, y que recién apareció teniendo complicaciones con Pfizer en junio del 2021. O sea, vos nunca cuando hiciste la modificación pensabas o sabías que esa modificación volteaba el contrato con Pfizer. Nosotros no hicimos una ley ni para Pfizer ni para Sputnik. Nosotros hicimos una ley que no tenía nombre y apellido. Hicimos una ley antes de que se firmara, muchísimo antes de que se firmara cualquier contrato con cualquier laboratorio.
y que lo que sí garantizaba era la llegada de vacunas. Claro, pero él te De hecho, pregunta, vos no pensabas que podía voltear el contrato con y pero Pfizer. ¿cómo voy a cuando lo conocer pusiste? si nadie conocía el contrato con Pfizer? Bueno, ahí hay más Nadie discusiones. conoce los Era la contratos. primera vacuna que se estaba probando en Argentina, era la vacuna que se Sí, estaba pero discutiendo no, pero traer. está bien, pero nadie condicionó al Congreso para que nosotros votemos una ley en un sentido o en el Ahora, otro. con Nosotros votamos una ley que cuidase, que aparte del problema que más serio que teníamos, no era con quién firmábamos contrato, sino era quién aprobaba el ingreso de esos ensayos clínicos a la Argentina. Si era la ANMAT, si era la CONAIN. Hoy tenemos 54 millones de vacunas y todas son buenas. Pero en aquel momento, digamos, sí había que tener cuidado de qué venía. Digamos, no estaba demostrada la eficacia de todas. Ahora, con el diario del lunes, digo, ¿no? Todo Sí, por eso, resulta más todo es fácil, contrafáctico. Claro, pero con el diario del lunes decís, bueno, vuelvo a poner la palabra, decir, no lo hubiese hecho. Sí lo hubiese hecho. Sí lo hubieses hecho. Sí, porque era negligencia, conductas maliciosas y fraudulentas. Y de hecho, cuando se modifica el decreto, cuando el decreto modifica la ley, no es que solo cambia la palabra negligencia. Pero la cambia. Cambia varias partes de la ley. Sí, le termina dando más garantías de las que... Entonces, Ahora, digo, la verdad me parece que se generó también Sí. un mito, porque primero decían que había sido caña, y la verdad es que todos votamos esa ley. Salió por la Comisión de Salud. Sí, todos digamos, salían a por buscar quién había unanimidad. puesto la Claro, palabra y negligencia. me parece que lo que se generó también es un lobby muy fuerte de algunos grupos concentrados para algún laboratorio, porque mientras tanto a la Argentina seguían llegando vacunas. No es que en algún momento hubo un mes de parálisis de vacunas. Para Cecilia lloramos, por supuesto, todos, digo, me parece que acá no hay ateos, todos lloramos los muertos, los lamentamos, nos parece una tremenda barbaridad, creo que prácticamente... Perdón que tomé el pico, ¿no? No, es No, para... es el estilo. Es para, Acá en el es para programa se ¿Es la pone el onda pico. va? Sí, Bueno, sí, el onda va, sí, porque por la pandemia, ¿no? Totalmente, Evitar el los protocolo, vasos y tomar claro. del pico, además que yo ahora también. Es que tenemos mucho calor, Sí, ¿no? mucho, está no lo muy- niego, es que es una arrancaste, noche- es una noche caliente. Hace un calor, pero igual Sí. lo prendemos ahora, no sé si... no pasa nada. Justo que me vine, el día me vengo abrigada, Bueno, claro. no estamos con el aire. Digo, yo contaba lo que planteaba Nicolás Massot en plena pandemia, o sea, cuando se corre el telón vamos a ver otras cosas y más allá, digo, del dolor que es inenarrable para los que perdieron directamente familiares, amigos, acá tenemos de todo. Digo, hay que hacer así, cerquita y mirar en tu propia casa. Pero ahora lo que se está mirando es, bueno, hay un clima más tranquilo, estaba Quirós el otro día, por ahí la Delta no viene o no pega tanto si viene, en la ciudad el 70% vacunado, la mayoría de los adultos con la segunda dosis, pero te queda, como decía Massot, se corrió el telón y te queda el desastre económico vinculado en gran parte a la cuestión de la generación de empleo y el mientras tanto. Ayer me sorprendía, no sé ustedes, pero el Cuervo Larroque, sentado donde estás vos, Lo vi. decía, falta, a mí me encanta, es a usted evidente, me encanta. Tenía que haber habido un cuarto IFE. O sea, tenía que haber habido un cuarto IFE. Y la pregunta, está bien, todos estamos de acuerdo con que hay que generar empleo genuino, digamos, ¿no? Dejar el asistencialismo por el empleo genuino. Ahora, mientras tanto, ¿qué haces? Mira, yo creo que el problema más serio que tenemos es el del empleo Hoy. hoy dices eso. y el desfasaje que hay entre el salario de los que tienen empleo y los precios de los alimentos. Creo que son dos temones como centrales. El gobierno ahí decide, Jairo, intervenir congelando. Claro, sí. Bueno, retrotrayendo al 1 de octubre y planteando, bueno, ahí creo que son 1.248 47, 48 productos que están los precios congelados hasta el 7 de enero. Con lo cual, si vos vas a comprar la lavandina, la leche, el aceite, los fideos, están más caros de lo que estaban el 1 de octubre o al precio del 1 de octubre, vos lo que tenés que hacer primero como ciudadano es hacer la denuncia en defensa del consumidor, acercarte al municipio, a quien puedas, y decir, bueno, acá están cobrando el kilo de fideos el doble de lo que Ahora, le hago deberían cobrar. Una pregunta a los dos. ¿Por qué no habría desabastecimiento? ¿Por qué las cadenas que tienen que congelarlo no deciden guardárselos? Porque ellos es una también, Perdón, no es una discusión. Lo que se cuenta es que Feletti les pidió un favor, un esfuerzo hasta el 7 de enero. Con Paula Español venían hablando, dame un aumento, así te garantizo abastecimiento. Feletti le dijo, sin aumento abastece igual. En la cancha se verán los pingos. Exactamente. Yo creo que no solo que hay que tener una política más firme en este sentido, digamos, sino que además, digamos, tienen que entender los formadores de precios, las cadenas de supermercados, que además no son tantas en la Argentina, son 15 o 20 que nos conocemos todos, que la salida de la pandemia
implica también un esfuerzo para ellos. Nadie les pide Pero ese que problema dejen es, de entonces, ganar plata. es No, el- digo que hay un círculo virtuoso de la economía el argentina que salario hay que de los reactivar. de los Eso asalariados, genera, sí. necesita más empleo. Sí. Hay un pequeño repunte en la construcción, en la manufactura, que de a poquito se va viendo. Ahora, también tenemos un problema, digamos, que tiene que ver con cómo salimos de este cuello de botella que tenemos entre el desfasaje que hay entre los salarios y los precios reales y Hoy decís que diarios de la esos son- economía. Hoy son esos los dos problemas. Para Digamos, mí si sí. tuviese que Ahora, enfocarte. No, yo cuando La te última, dale, para vos. Los supermercados, las empresas de alimentos son muchas de las mismas que están en otros países de la región, que tienen un poquito más de inflación, pero inflación, entre comillas, normal. ¿No habrá algo más de problemas de política que haya que Argentina tenga inflación hace tantos años? Bueno, la inflación es un problema estructural que hace muchos años la Argentina viene arrastrando y nunca pudimos resolver. Yo espero, una vez que termine la negociación con el fondo, el collar de melones que nos dejó el gobierno de Macri, porque no podemos hacer de cuenta que no pasó, y los 45.000 millones, el programa económico con una mirada mucho más humana de la que hubo en estos últimos años de los que gobernaron la Argentina, podamos construir una cosa que, digamos, haya un país para todos, no para unos pocos. Cecilia, muchísimas gracias por haber venido. De Gracias. verdad, espero lo mismo que le decía Diego, digamos, poder tratar estos temas más allá de la coyuntura mediática electoral, porque siempre terminamos tratándolos Además son tarde temas y que mal, tarde nos y duelen mal. a todos porque ninguno de nosotros está salvado, exento. O seguro, o seguro. Muchísimas gracias, de A verdad, vos. qué rico perfume que tenés. Gracias. Te lo vengo oliendo, después Bueno. me vas a escribir cuál es, a ver si para el Día de la Madre es un gran momento, ¿no? Para Sí, salir, claro. para salir Sí. a pedirlo. Muy bien. Chicos, nos volvemos a encontrar. No, el lunes, ya, ahora ya el lunes. Mañana no, mañana está Rolo Rolo. Graña, nos volvemos a encontrar el lunes a las 10.